resumida también. Sin embargo, aunque pude haber incluido de pasada lo que es la preexistencia a la hora de hablar de la unión hipostática o a la hora de hablar de su divinidad, sí se me hizo un poquito más mejor, digamos de alguna manera, hablarlo a poquito aparte. Vamos a mencionar algunas cosas que ya dijimos, pero la verdad es que sí era necesario mencionarlo un poquito aparte porque ese es un punto de la cristología, ¿no? Y vamos a resumir, hoy vamos a ver la parte 1, bueno, no resumida, vamos a ver algunos puntos sobre lo que creemos de la preexistencia y por qué lo creemos. Y al final de la segunda parte vamos a dejar una tarea, ¿sí me explico? Entonces ahí para que, la tarea no es la que le voy a poner 10, que le voy a poner 7, porque no, hermano, yo sacaba puros 5 en la escuela, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros podamos entre todos repasar lo que aprendemos aquí, amén. Estamos ahí, Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el 3, ¿ok? Fíjese lo que dice ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta tarde porque nos has permitido estar aquí. Hoy queremos reconocer tu amor, tu misericordia que han sido derramadas sobre nuestras vidas. Sin duda que no éramos dignos y no somos dignos de tanta gracia y tanto amor, mas por tu misericordia, porque así eres tú, Señor, lo hemos recibido. Perdónanos cuando no hemos sabido corresponder tu amor, tu misericordia y tu paciencia. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra negligencia, perdona nuestro doble ánimo a veces o nuestra inestabilidad espiritual. Pero hoy estamos aquí reconociendo que necesitamos aprender de tu palabra y ser instruidos y capacitados, Señor. Te pedimos que nos concedas de la guía de tu Espíritu en este tiempo de clase para poder aprender y aprovechar el tiempo para salir edificados, bendecidos, Señor, y fortalecidos también. Y si aún en medio de esta clase, porque nunca vamos a descartar que aunque es una clase tú no nos hablas, aún hay alguna necesidad que tú conoces de nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar atentos para escuchar tu voz, para ser alimentados también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Siempre es importante recordar esa parte, aunque es una clase, nunca nos debemos cerrar a que, no, pues hoy no se va a predicar. La palabra de Dios es la palabra de Dios y el efecto natural de la palabra de Dios es hablarnos al corazón. ¿Cuántos saben eso? Así que siempre ahí estar dispuestos. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la preexistencia de Cristo, ¿ok? Parte 1, ok. ¿Qué es o cómo definimos lo que entendemos o cómo vamos a definir, ¿verdad?, lo que es la preexistencia de Cristo? ¿Alguien ya había escuchado ese término? ¿Preexistencia? ¿Qué significa preexistir? Bueno, vamos a aprender aquí. Lo vamos a definir de la siguiente manera. La preexistencia de Cristo se refiere, en este caso, a la enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo existía eternamente antes de su encarnación. ¿Okay? Lo voy a repetir esta frase porque es la parte esencial o resumida de la definición. La preexistencia de Cristo se refiere a la enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo existía eternamente antes de su encarnación. ¿Okay? Prácticamente esa es la definición que podemos decir de una manera muy resumida de lo que significa la preexistencia de Cristo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esta frase o qué quiere decir esta definición? Bueno, que antes de nacer en Belén, como un ser humano, ¿verdad?, Él ya existía. No comenzó a existir nuestro Señor Jesús en el vientre, Él como ser, fíjense esto, en el vientre de María. No comenzó a existir ahí, sino que ya existía como la segunda persona de la Trinidad. Desde siempre, desde la eternidad, nuestro Señor Jesús siempre ha existido. ¿Okay? Él no empezó a existir cuando, ¿verdad?, estuvo en el vientre de María, no, Él ya existía. La diferencia es que ahí tomó forma ya humana, fue encarnado. ¿Me explico? Ahí cuando fue concebido y empezó el proceso de la gestación en el vientre de María, pero Él ya como ser, como el Hijo de Dios, Él ya existía desde la eternidad. Recuerden que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que es de repente
un poquito, bueno, no un poquito, algo, ¿verdad? De escribir, de explicar es algo complejo, es algo un poco difícil de explicar, pero la Biblia nos da mucha evidencia de que siempre la iglesia, los cristianos han creído en esto, hemos creído, la iglesia siempre ha creído en la Trinidad, que Dios es tres. Eso es acuérdense que toda doctrina tiene un grado de misterio y esto no es una justificación como digamos, pues muy simple, ¿no? Como un comodín, pues entonces siempre van a haber huecos. Claro que siempre va a haber huecos porque alguien pudiera querer ponerse muy serio, pues mire, queriendo acudir a la ciencia, pues mire, la ciencia incluso hay cosas que no puede explicar y cosas que nunca va a poder explicar. Aquellos que creen que la ciencia lo puede explicar todo y que algún día lo va a explicar todo son fanáticos. La realidad es que la ciencia, o por lo menos las ciencias como la física, la química y la biología, no lo pueden explicar todo. El método científico no sirve para explicar toda la realidad. Ya lo hemos dicho, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque el método científico, de donde se basan muchas de las ciencias son las ciencias naturales, y ya las más teóricas como la mecánica cuántica y todo eso, utilizan este método, pero ese método no puede explicar la parte cualitativa de las cosas. ¿Sí me explico? Solo lo cuantitativo, lo que uno puede tocar, ver, lo que se puede medir, es lo único que intentan explicar. Pero otras cosas como la experiencia del amor, ¿verdad? Como la mente, o sea, la ciencia no puede demostrar nunca, el método científico, es que la mente existe. ¿Usted sabía eso? O sea, porque la mente es algo ya en otro plano. El alma y todo eso, la ciencia no puede demostrar, o no tiene, por su naturaleza, como investigan las cosas, demostrar. Entonces la ciencia nunca va a tratar de demostrar que sí existe, ¿no? Y mucho menos Dios. La ciencia no puede probar que Dios no existe, porque su método no abarca eso. Entonces, pero bueno, ya eso lo dijimos en apologética y en otras clases anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay un punto en cada doctrina y en cada parte de la teología que tiene un grado de misterio que a veces ya es muy difícil comprenderlo para la mente o ya no nos alcanza definitivamente. Entonces, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de aprender lo que es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sí, hermano, es que mire, bueno, hay que orar porque igual al final no pretendemos saberlo todo ni tener todas las respuestas, solo las necesarias, ¿verdad? Ahora sí que valga la redundancia, para la sana edificación de nuestra fe y también de los que nos rodean, de nuestros hermanos, y para todo aquel estar preparado, lo suficientemente preparado para todo aquel demande o que nos haga preguntas acerca de nuestra fe. Amén. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros fundamentos bíblicos? Vamos a ver los fundamentos bíblicos del por qué creemos en la preexistencia de Cristo, ¿ok? Algunos de estos versículos ya los hemos leído, ya los hemos explicado, esto ya lo hemos visto, pero vamos a volver a leer algunos, pero no vamos a irnos tan profundo, solamente vamos a recalcar por qué en estos versículos nos basamos para creer en la preexistencia de Cristo. Fíjese, ya leímos Juan 1:1 al 3, pero vamos ahora hasta el versículo 14, este es el versículo base que utilizamos. Dice, y aquel verbo, ahí mismo Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo, del mismo que estaba hablando en el versículo 1, fue hecho carne, fíjese, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, en los versículos 1 al 3 leímos, ¿verdad?, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo, ¿verdad? Okay, bueno, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, bueno, Cristo aquí es el verbo, ¿ok? Acuérdense, ya hicimos un estudio de la palabra logos, que por qué se le atribuye a él, que es los griegos, ¿verdad?, definían el logos como, en el logos para los griegos era esta inteligencia, este ente que gobernaba todo. Ellos miraban que había algo que gobernaba en la naturaleza, había un orden, o sea, no era posible que todo en la naturaleza, en la existencia, fuera el producto del azar, ¿ok? Fíjense, los filósofos griegos estaban más cerca que ni nosotros a veces, ¿no? Pero bueno, de cómo miraban las cosas, entonces ellos empezaron a notar que había algo que le llaman el logos. Y bueno, ya hicimos el estudio de eso. Bueno, entonces estaba con Dios, pero aquí fíjese, aquí hay una distinción, dice que estaba con Dios y luego dice que era Dios. Entonces hay una distinción en personas porque estaba con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Es decir, había una unidad de esencia. ¿Se acuerda que explicamos esto? Y luego todo fue creado por Él, dice más adelante. Esto muestra que el Logos, en este caso, que es Cristo, nuestro Señor, muestra su preexistencia y poder creador. Que todo fue
creado por medio de Él o a través de Él. ¿Okay? Entonces, nuestro Señor Jesús, para poder ser usado, ¿verdad? O para poder que todo fuera creado a través de Él, tiene que haber existido desde antes, desde siempre, ¿me explico? Entonces ahí vemos este primer punto. Vamos al siguiente versículo. Juan capítulo 8, versículo 58. Fíjense lo que dice ahí. Nomás voy a leer una frase, un fragmento del versículo. Dice, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Aquí hay una frase, aquí hay una frase que nuestro Señor Jesús dice que es yo soy. En el griego esto es ego eimi, ¿ok? Una expresión que obviamente alude directamente al nombre que Dios o con el cual Dios se reveló a Moisés. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 3. Fíjese, Dios aquí le revela el nombre, o con el nombre con el que Dios se revela. Éxodo capítulo 3, versículo 14. En la antigüedad, hermanos, acuérdense que el nombre de alguien no era nada más para que sonara bonito. ¿Se acuerdan que ya no explicamos esto? En la antigüedad, algo que había en la cultura, de las muchas culturas antiguas o en las tradiciones antiguas, bueno, más que nada, hoy ya no hay eso en este lado del mundo, en Occidente, en el continente americano y en Europa, no se ve mucho, más aquí en México, ¿no? Que le ponen nombres bien raros a los niños, ¿no? Santi, no sé qué. Pero bueno, el punto es que antes se les ponían nombres por el significado. Para la familia, para los padres, era muy importante el nombre que le darían a sus hijos porque el nombre llevaba muchas veces lo que deseaban para él o lo que quisieran que él se convirtiera o dependiendo en las circunstancias que el niño nacía. Y era muy importante el nombre antes, no era nada más porque sonara bonito, pues para que, pues te voy a poner Ariel porque pues como la sirenita. No, antes sí se tomaban en serio dar un nombre. No, pues te voy a poner Petronilo como mi abuelo y mi tatarabuelo, ¿no? Antes sí era muy, pues hoy se perdió, es bueno, aquí está el mundo. Pero fíjese, 3:14 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, ese es el nombre, yo soy, me envió a vosotros. Okay, aquí es un estudio muy profundo, ya lo hemos dado, no vamos a otra vez explicarlo, pero el nombre que Dios da a Moisés tiene un significado muy profundo, porque en el original, o sea, en el hebreo antiguo, este nombre revela el nombre de Dios, no solo cómo se llama, sino la naturaleza que Dios tiene, que es eterno. ¿Okay? Aquí hay eternidad. Dios siempre ha sido y siempre será. ¿Okay? Por eso, más que decir que a veces en un punto ya más profundo, más elevado, a veces decimos Dios no está aquí, pero en realidad lo que más correcto es apegado al idioma, al original, tenemos que decir Dios es. No empezó a ser o en un punto será y dejará de ser, no, Dios es, porque siempre ha sido y nunca dejará de ser. ¿Me explico? Entonces, ahí está un poquito más profundo, pero eso ya lo explicamos en aquella clase. Entonces, cuando Dios le revela su nombre, le dice yo soy, y Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí le estaba diciendo al pueblo judío que Él es el yo soy. Él es el Dios eterno, el cual, ¿verdad?, se había revelado a Moisés en la zarza. Entonces esto afirma su clara eternidad y divinidad. Cuando Jesús, nuestro Señor, dice yo soy, Él está reafirmando que Él es eterno. Porque no tiene sentido para una persona normal decir esto, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase no tendría sentido si Él no fuese divino, Dios, y si no hubiese existido desde la creación, desde la eternidad. ¿Me explico? Entonces, hay quienes dicen, oye, pero ¿por qué Jesús nunca dijo yo soy Dios? Bueno, aquí es una prueba de que Él dijo que era Dios y que es Dios, ¿no? Entonces, Él verdaderamente muestra su carácter divino y su naturaleza siempre con las respuestas que daba. Muchas de las respuestas que nuestro Señor Jesús dio, lo que pasa es que a nosotros, aquí, pues hablando en el país de México, no sé en otros países, pero ya saben cómo somos, ¿verdad? O sea, queremos que así diga,
yo, Jesús de Nazaret, soy Dios. Hermanos, pues sí, ¿verdad? La Biblia no es pídela cantando. O sea, el lenguaje que Dios usa es un lenguaje profundo. Y uno tiene que aprender a leerlo, aprender a identificarlo para poder saber qué se está diciendo. Entonces, con esta frase, nuestro Señor Jesús está diciendo que Él ya existía desde antes. Sí, y que siempre ha existido con esta frase de yo soy. Ahora vamos a otro fundamento bíblico por el cual creemos que nuestro Señor Jesús es Dios. Primero voy a dar los versículos como la base bíblica de por qué creemos y luego vamos a ver algunos puntos, amén, ya derivado de lo que hemos explicado aquí y por qué creemos. Filipenses capítulo 2, 5-7, este también ya lo leímos, ya lo explicamos, solamente esta base nos va a servir porque creemos en su preexistencia, ¿ok? Filipenses, carta a los Filipenses capítulo 2 y ya otro pasaje más y luego ya vamos a explicar un poco más sobre la preexistencia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 vamos a leer, 2, 5 al 7. Y siempre todo lo que aprendamos aquí, recordemos que no es para discutir, ¿no? Pero todos estos versículos que usamos, dicho lo anterior, hermanos, repáselos, léalos en otras versiones, y si ya tiene tiempo, ¿verdad? Ya tiene más práctica, ya puede irse ya sabe cómo utilizar las herramientas para irse a los originales, hágalo y vea cómo, incluso yo le animo a que vea la manera de que pueda conseguir una Biblia, la que es la versión interlineal, que le llaman. Esa Biblia no está es dirigida específicamente para una denominación, ¿okay? Es, digamos, que una versión neutral, ¿no? Entonces, pero yo sí les hago la invitación a que cuando tengan tiempo, cuando sea estudio, cuando es el devocional y la lectura y la invitación, eso es aparte, ¿no? Pero cuando sea estudio y estén repasando temas, pueden revisar en otras versiones cómo se vierte, ¿verdad?, la traducción y cómo tiene mucho sentido y cómo la diferencia que hay a versiones que han sido alteradas, ¿no? Como otras que ya hemos mencionado. Y bueno, ya es un estudio más profundo, pero sí comparen versiones para que vean y sea un poco más provechoso ahí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí. Bueno, existiendo o siendo en forma de Dios, dice. Aquí la palabra siendo también se puede entender como existiendo. Esta palabra viene del griego hiparkon, ¿ok? Hiparkon, que indica una condición previa pero continua. ¿Sí me explico? O sea, algo que ya era y sigue siendo. ¿Sí me explico con eso? No ha cambiado, siempre ha sido así y es y será. Luego dice que se despojó. Bueno, pero ¿cuál era la forma o qué era lo que Jesús era y sigue siendo, ¿no? Pues Dios, ¿me explico? Pero ya era y siempre ha sido, no en un punto, porque luego eso fue una herejía y una de las corrientes del protestantismo cree eso. O sea, Jesús en un punto no alcanzó divinidad, o sea, Él siempre ha sido Dios. Luego la otra frase se despojó. Esta palabra viene del griego kenosis, ¿verdad? De su gloria, pero no se despojó de su naturaleza divina, ¿ok? Es lo que quiere decir. Se despojó de su gloriosa, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, estatus en el que él estaba, ¿verdad? Pero no de su naturaleza, ¿ok? No de su naturaleza. Ahora vamos al siguiente versículo. No estoy ahondando más en explicar un poco porque ya vimos estos versículos, ¿verdad? Explicamos algunas palabras y eso lo puede complementar con lo que ya se dijo, por eso no estoy siendo tan exhaustivo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice así, 1:15 al 17 de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, esto está muy claro, fíjese. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, esta frase es
es bastante severa y muy ratificante de que no es posible, o sea, los cristianos, en este caso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiera escrito esto de Jesús si solamente fuera un hombre. Estas descripciones que hacen o estas frases que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo nunca se hubieran hecho si solamente fuera un ser humano. ¿Sí me explico? Pues Él es Dios. Ahora, dice, Él es, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, fíjese. Y luego dice el 17, y Él es, fíjense, aquí es donde, ¿verdad? Ya lo aclara un poco más. Y Él es, ¿cómo? Antes de todas las cosas. Y no solo eso, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense, hermanos, mis hermanos, Él es el creador, ¿verdad?, de todas las cosas. Él es el Dios creador, pero para poder serlo, Él debe ser eterno, ¿sí? Debe existir antes y existirá después de que este plano existencial desaparezca. Y todo lo que es creado, ¿verdad?, solamente es sostenido por su poder. O sea, todas las cosas en Él subsisten. No quiero perder mucho tiempo aquí, pero fíjense, hay un argumento que el otro día estaba mirando, un argumento, ahí había un filósofo que estaba diciendo a favor de la existencia de Dios. Y es un argumento que se le puede llamar como el argumento de la dependencia. Y lo voy a explicar rápido porque no es el tema, pero aquí este versículo, la Biblia ya nos lo había dicho, fíjese, y este argumento, bueno, dice que todas las cosas son dependientes. ¿Sí me explico? Yo soy dependiente, usted es dependiente. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi caso, yo pues dependo de que mis padres se hayan conocido para que yo estuviera aquí. Y a su vez, mis padres de sus padres y así, ¿no? Pero dice, si juntamos todas las cosas, conocemos a este micrófono, que depende de la energía y tal, y todas las cosas, en un cuarto, no tenemos una existencia independiente porque al final se sigue dependiendo de algo. Entonces debe existir algo en un estado fundamental que no sea dependiente, sino que esté fuera, y no solo eso, o sea, que no dependa de nada, sino que al mismo tiempo sea eterno para poder sostener la existencia de todas las demás cosas. Y esa causa que origina la existencia de todas las demás cosas es Dios. Está interesante el argumento, ¿no? Yo se lo estoy resumiendo, pero derivado del principio de causalidad, que es algo parecido a lo que plantea. Él es antes de todas las cosas, fíjese, porque dice, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo entonces es anterior a la creación. No es un ser creado, como algunas ramas del protestantismo, o una más específica, bueno, alguna que otra, hay varias, ¿no? Pero una de las que más, ¿verdad?, famosa, resalta mucho que lo muestran o lo presentan como que Él fue creado, pero no. Él es Él es anterior a la creación, ¿sí me explico? Entonces, no es un ser creado. Y eso es lo que postura, y es lo que, ya explicamos algunas palabras de este pasaje, y este pasaje está muy rico en cuanto a este contenido cuando hablamos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo nos inspira por el Espíritu Santo, y Dios, ¿verdad?, usando a Pablo, ¿verdad?, nos muestra, nos revela esa parte de su naturaleza, que Dios, fíjense, hermanos, Dios cumple con revelarnos su carácter, ¿sabe? ¿Usted sabía eso? O sea, Él hace su parte de mostrarnos, o sea, de dejar su carácter descrito en su palabra. Lo que sucede, por muchas razones, es que nosotros a veces no nos alcanza todo, ¿verdad?, el entendimiento, pero Dios nos dio la capacidad a todos, ¿verdad?, porque no hubiera dejado su palabra si no pudiéramos conocerlo, de comprender lo suficiente para poder tener esa relación con Él. ¿Sí me explico? Si Dios no dejó su palabra solamente para un grupo elevado de, ¿verdad?, de la élite de la teología, o para un grupo selecto de iluminados, no.
La palabra de Dios, Dios la dejó para todos. Y allí está su carácter, ¿no? Cada quien tenemos capacidades diferentes. Dios lo sabe. Y porque lo sabe, dejó su palabra y dice su palabra, ¿verdad? Que todo para todo aquel que cree. ¿Se acuerdan? Al judío primeramente y también al griego, o sea, los que no son judíos. Pero es para todos. O sea, el que cree. Y pues si no hay fe, si no está el factor de la fe, pues ahí si solamente queremos entender a Dios desde algo científico nada más, desde algo académico, pues ahí aunque pudiéramos aprender algunas cosas, no es suficiente. Tiene que haber esa relación, esa vida, esa espiritualidad, esa vida espiritual, ¿no? Entonces, pero Dios nos deja esto. Ahora hay muchas herramientas, ¿no? Voy a leer este mismo pasaje, Colosenses 1, 15 al 17, pero en otra versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Yo uso esta, pero usted puede revisarlo en otras versiones. Pero fíjense lo que dice aquí. 1.15 de Colosenses de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía, dice esta versión, antes de que las cosas fueran creadas. Y fíjense aquí, porque la Reina Valera dice que es el primogénito de la creación. Y no es un error como tal, así garrafal de traducción. Solamente que en el español antiguo, en este caso el español medieval, en el que se traduce la primera versión de la Reina Valera, muchas palabras se conservan, otras se cambiaron porque el español también ha ido evolucionando. La palabra primogénito no solo habla de que fue primero, sino que es superior en rango o en categoría. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir en este pasaje la palabra primogénico de donde viene del original. Pero aquí, ya en un español más moderno y aplicando el significado de la palabra original del griego, dice: Él existía ya antes de todas las cosas, que todas las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Ve cómo cambia un poquito el significado. O sea, bueno, no el significado, sino ya la manera de cómo lo podemos entender. Entonces, porque nadie aquí habla español medieval, o sea, no, hablamos el español aquí callejero. Pero bueno, aquí ya está aplicado un poquito más el significado de la palabra original. Luego sigue diciendo: porque por medio de él, dice, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, o sea, en todos los planos, o sea, en el espiritual. Cuando habla de lo celestial, habla de la creación angelical, todo eso. Los ángeles y los caídos también, todos es creación de él. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. ¿Usted sabía que existen cosas que no podemos ver? O sea, hay un plano que no podemos ver, ¿no? Y tranquilo, no vamos a andar ahí haciendo viajes astrales y no sé qué, no. Pero hay un mundo espiritual. ¿Sí sabía eso? Eso sí es real. O sea, hay una actividad espiritual, hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que no podemos ver con estos ojos, ¿no? Pero es real, y la Biblia lo muestra y lo dice en varias ocasiones. Entonces, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Aquí no voy a especificar qué es cada una, eso sería para otro tema, pero ya vimos en la clase de angelología algunas cosas, ¿no? Pero dice: todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía, vuelve a decir, antes de todas las cosas, y fíjense, y mantiene unida toda la creación. O sea que todo lo que existe está en un orden, se mantiene, se sostiene o subsiste, como dice la Reina Valera, por su poder, ¿okay? Por el poder que él tiene. Entonces, si no fuera Dios, bueno, si no fuera, pues no hubieran escrito los apóstoles, en este caso Pablo, no hubiera escrito esto de Jesús. Y si él no existiera antes, pues no lo hubiera dicho. Pero entonces vemos que sí, que nuestro Señor Jesucristo ya existía. En un punto no fue como nosotros, que antes no existíamos. Yo antes del año 1900, no le voy a decir, no existía. Y pues después nací y ya empecé a existir. Pero, ¿verdad? Dejaré en un sentido, ¿verdad? De existir en este plano, pero el Señor, nuestro Dios, Él es eterno. Él siempre, tal como es, Él siempre ha sido
siempre será. Por eso creemos un atributo que es la inmutabilidad de Dios, que es que Él nunca cambia. Amén. Entonces Él siempre es el mismo. Bueno, estos fueron nuestros fundamentos bíblicos para la preexistencia de Cristo. Casi se me acaba el tiempo aquí. ¿Cuántos tienen otra hora? ¿Sí? Bueno, vamos a 1, 2, 3, hasta 10 horas, ¿verdad? Fíjese, bueno, entonces estos fueron nuestros fundamentos bíblicos. Pudiéramos citar más, claro que sí, nada más que para efectos de practicidad y para tener una base, ¿verdad? Una base de cómo empezar a estudiar y cómo tener pues algo más, de alguna manera, no es que sea sencillo, pero lo más esencial posible. Estos versículos que yo acabo de leer, hermanos, estos los puede usted tener, meditar, repasar, estudiar, profundizar o revisar otras versiones y llegar ¿verdad?, a conclusiones, es decir, a una interpretación correcta de por qué creemos que nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia es clara de por qué creemos que Él ya existía. Cuando le preguntan o cuando alguien nos llega a preguntar, no vamos a ir a pelear, hermanos, no vaya aquí al Parque del Mariachi, no se vaya, ¿verdad? No vamos a ir, yo creo que Cristo existía antes por esto. No. Si un día alguien de alguna otra denominación, o se da el caso, ¿verdad?, que a veces en los trabajos, ¿no? Y bueno, ¿y tú por qué crees que Jesús? Bueno, mira, yo te voy a decir porque, mira, la Biblia aquí dice tal versículo, tal versículo, tal versículo, y ya. No, hermano, es que a mí no se me queda nada pegado. Bueno, ¿cuántos tienen celular? ¿Sí? Pues ahí el celular hay blog de notas. ¿Sabía eso? Hay una aplicación que es blog. Y si no la tiene, pues la puede descargar, hermanos, ya no hay excusa. Y ahí guarde los versículos, apúntelos para que los tenga a la mano, ¿no? Porque de aquí que vaya a su casa por la Biblia de 10 kilos que tiene y luego el cuaderno, pues no, ¿verdad? Pero ahí en el celular los versículos él los puede tener apuntados en el blog de notas, ¿no? O en imágenes, en screenshot, lo puede guardar. Muchas formas, ¿no? Por si algún día, estar preparados, ¿verdad? Por si algún día nos preguntan. Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de lo que en cuanto a en la teología, ¿verdad? Nosotros explicamos, o vamos a seguir explicando, nos concierne a aprender de lo que es la preexistencia. Lo primero que debemos saber, o una de las primeras cosas que debemos saber, es que la preexistencia de Cristo es muy necesaria para entender y afirmar su divinidad. Y ya explicamos lo que eso significa, que es la deidad o la divinidad de Cristo. Pero aprender su preexistencia nos ayuda a entender un poco más cómo es que tiene sentido que Jesús es Dios. ¿Ok? No creemos que Él fue un ser elevado o creado como el arrianismo. ¿Se acuerdan? Ya explicamos qué es el arrianismo. No creemos eso. Que Jesús no en un punto, nuestro Señor Jesús en un punto no alcanzó divinidad o fue un ser elevado o que alcanzó una iluminación. Muchas corrientes de pensamiento, filosofías o también otro tipo de creencias como queriendo congraciar con el cristianismo, porque a veces la intención es como que llevársela bien, y que no está del todo mal eso, siempre sacrifican la doctrina o la enseñanza bíblica para congeniar. Entonces hay otras perspectivas, como hay quienes desde el budismo quieren explicar a Jesús, desde el taoísmo, desde otras disciplinas, entre comillas, ¿no?, de espirituales, quieren ver a Jesús o intentan explicarlo como un ser elevado o alguien que alcanzó, la masonería es un caso de esos, que quiere explicarlo como un ser iluminado, que alcanzó iluminación o que tiene un grado de iluminación muy alto. Entonces, pero no, esa no es la definición en donde nuestro Señor Jesús encaja. Él es Dios. ¿Me explico? La única explicación que puede haber para lo que Él hizo aquí en la tierra es que es Dios. ¿Me explico? Manifestado en un ser humano, o sea, con forma de hombre, ¿no? Entonces eso es, porque la realidad es que nadie podría hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Caminar sobre el agua, entonces a la manera en como Él lo hizo, ¿no? Y la sabiduría elevada que Él tenía, pues no se puede igualar. Pero nos dejó ejemplo, ¿no? Para pues no compararnos con nadie. Eso es algo de sabiduría, fíjese, de parte de Dios, que Él mismo haya venido a darnos el ejemplo, porque nosotros tenemos la costumbre de competir entre nosotros, los seres humanos. ¿Cuántos saben eso? Es una parte oscura de nuestra naturaleza, siempre queriendo competir con otros, y yo soy mejor que tú en esto, yo a lo mejor, yo me he visto mejor, pero como cristianos nosotros no venimos a compararnos con nadie aquí. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es nuestra meta? ¿Quién es nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesús. Y si algo está mal en nosotros, o queremos saber si algo está mal en nosotros, no me voltee a ver a mí porque va a estar peor. No hay que voltearnos a ver entre nosotros, hay que voltear a ver a Jesús.
para las decisiones, para el orden en nuestra vida, para la santidad. ¿Cuál es mi punto de inicio, de referencia a nuestro Señor Jesús? O sea, todo lo que queramos saber, ¿verdad? Si verdaderamente está aprobado delante de Dios o Dios lo aprueba en nuestra vida, pues miremos la vida de nuestro Señor. Si hay algo en la vida de Jesús que apruebe lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer, entonces está bien, y si no, pues no lo hagamos, ¿verdad? Porque luego de repente queremos ser, es que el pastor lo hizo, yo miré que el pastor el otro. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesús. No, claro que los servidores aquí tenemos que ser ejemplo para todos, y tenemos que mantenernos, pero la mirada debe estar en Jesús. La adoración es para Él. Amén. Bueno. Ahora, la preexistencia también es parte del fundamento de entender la encarnación, no solo la parte divina o su divinidad, sino también la encarnación. Dios se hizo hombre, no un hombre que se volvió divino. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Que Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, y no que un hombre se volvió divino. Esa es la diferencia. Y la verdad, la mayoría de las otras tipos de creencias lo intentan definir al revés, que fue un hombre que se hizo divino, que alcanzó iluminación, ya lo explicamos. Pero no, Él es Dios, Él es el Dios hombre. ¿Ok? Bien, ¿por qué entonces es importante? Por estas razones. Y bueno, en la historia de la iglesia, desde los inicios ha habido un conflicto con este tema, ya explicamos por qué. Pero fíjese, ¿se acuerda cuando hablamos un poquito del Concilio de Nicea? Ahí dijimos y mencionamos que hubo una frase, bueno, ahí en el Concilio de Nicea se estableció una confesión de fe. ¿Se acuerdan? Se estipuló una confesión de fe para toda la iglesia, que fue el credo, o el credo de Nicea, o el credo niceno, también se le dice así. Este primer credo, después hubo una segunda versión donde ya le agregaron cosas y ya se desvirtuó. Pero la primera versión que se hizo, que se estableció, es la buena, así que, porque hay otro que anda por ahí, que sí lo hicieron, ya después, ya saben quiénes, ¿no? Y le agregaron cosas de María y tal, pero la primera versión, sí es la más apegada, o es la primera que se estableció y que la primera que se adscribió a la iglesia. Y hay una frase que dice, lo voy a citar, del credo de Nicea. Luego usted lo puede buscar ahí en internet, todo el credo, que es la primera versión del credo de Nicea, que salió en el año de 325 después de Cristo. Pero igual era una frase, dice, acerca de nuestro Señor Jesús y lo que la iglesia primitiva o los primeros cristianos en los primeros siglos de la iglesia se creyó acerca de Él, y ahí es donde se estableció lo que debería creerse. Y dice que el Hijo es engendrado, no creado, de la misma esencia, algunas versiones lo traducen como de la misma sustancia del Padre. ¿Ok? Y esto es lo que la iglesia estableció acerca de la divinidad de Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo con sus dos naturalezas. Y bueno, con esto afirmamos que creemos en su preexistencia. Hubo una controversia, ya sabemos que fue lo de Arrio, el arrianismo, que enseñaba que Cristo fue creado, pero la iglesia lo condenó como una herejía. Ahora, de dicho todo esto, ¿qué nos puede? Vamos a hacer algunas aplicaciones de todo lo que explicamos para nuestra vida diaria como cristianos, porque al final aprender la preexistencia o de la preexistencia de nuestro Señor Jesús nos debe ayudar, siempre debemos llevarlo a una aplicación en nuestra vida diaria. ¿Sí sabía eso? Que es una clase, y más en los sermones, ¿verdad? En las predicaciones, siempre debemos llevarnos la parte que es lo que se aplica en nuestra vida. Todo es importante, pero también al mismo tiempo aprender a aplicarlo en nuestra vida. Bueno, ¿cómo podemos aplicar un poco de lo que hemos aprendido hasta este momento en esta parte 1 de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo? Es que nos ayuda a adorar a Dios a Cristo, como verdadero Dios, no como un mero profeta o maestro. En otras religiones, en otras creencias, tienen un profeta al cual adoran como un Dios, pero Jesús no es esa figura solamente, no es solo un profeta o un maestro muy lleno de mucha sabiduría, que
No solo eso, porque sí es maestro y es el maestro de maestros, pero Él es Dios y a Él lo adoramos. No estamos idolatrando a un hombre como en otros casos, como en el Islam, que tienen a Mahoma o Mohamed, ¿verdad? Del árabe. No, Jesús no es solamente un humano más, ¿verdad? No, Él es Dios y a Él adoramos. Y aprendemos quién es Él todos los días, ¿no? Hay una diferencia grande y muy abismal entre Buda, ¿no? Mahoma y los otros, ¿verdad? Lao Tse, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia. Claro que esos hombres, no digo que no hayan aportado nada, pero la única tumba que está vacía, ¿cuál es? La de Jesús, ¿sí o no? Aunque no quiera aceptar muchos del gremio académico, ¿no? Pero es la única que está vacía, ¿no? Bueno, ¿qué más? Refuerza la confianza en la obra de la salvación. Solo Dios puede salvar. Solo Dios, no un ser creado. O sea, un hombre no puede salvar a las almas. O sea, una persona común y corriente no puede salvar las almas de toda la humanidad. Solamente el poder de Dios. Aquí es otra de las cosas en las que se derriba el tulip, ya saben, ¿no? O el calvinismo, porque verdaderamente a veces no lo dimensionamos porque no nos alcanza, pero me vamos a pensar un poco en lo que verdaderamente significa salvar un alma. ¿Sí me explico? De la condenación es algo bien profundo. Tan así es el amor de Dios, porque merecemos la condenación, pero Él vino a darnos el acceso al Padre para todo aquel que cree, no para un grupo ahí de consentidos, ¿no? Sino para todo aquel que cree. Ahora, ¿qué más? Profundiza nuestra comprensión, claro que sí, del misterio de la encarnación, porque aprendemos y nos lleva a adorar a Dios de que, bueno, padeció todo lo que vivió, o sea, el hambre, la sed, el cansancio, y pues también, ¿no? Que el celo, ¿se acuerdan cuando él latiguió, ¿verdad? A los cambistas ahí en el templo porque estaban ahí haciendo su agosto, diríamos aquí. Él verdaderamente se molestó, pero más que un coraje, o sea, porque vemos que tuvo un momento de molestia, pero también una profunda tristeza porque habían rebajado lo que implicaba la verdadera adoración a un negocio. ¿Sí me explico? O sea, por eso digo que mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración, y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y eso fíjese, es lo que Él anhela, que este lugar sea una casa de oración, que nuestras casas sean casas de oración, casas de adoración para Dios, no cuevas de ladrones. Aquí no vamos a andar, ¿me explico? Abusando de nadie ni manipulando nada, o sea, porque eso no es lo que debemos ser. La iglesia no es lo que debe buscar, ni riquezas, ni fama, ni posición. Ya lo sabemos, esto se nos explica cada semana, pero recordemos, hermanos, que siempre que estemos aquí debemos recordar por qué estamos aquí. Y podemos enumerar muchas razones, pero la más importante es por amor a nuestro Dios, porque Él por amor dejó se despojó de su gloria sin necesidad de hacerlo para venir a rescatarnos. Él, siendo el Dios eterno, existiendo antes de la creación, dijo, yo voy por ellos, yo voy a salvarlos. Nadie daba nada por nosotros, y todavía no pero Él sí, Él se dio a sí mismo. Él no lo pensó dos veces. Por eso nosotros no debemos pensarla dos veces a la hora de darle a Él lo que Él se merece, ¿sí o no? ¿Qué? Aquí es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué se merece Dios? Lo voy a preguntar así, porque luego aquí si lo digo así a lo mejor, ¿verdad? Se escucha un poquito mal, pero ¿qué se merece Dios de mi vida? Pregúntese, hermano, ¿qué se merece Dios de mi vida? ¿Una parte de mi sueldo nada más? ¿O una parte de mi atención nada más? ¿Una parte de mi tiempo? ¿O toda mi vida? ¿O todo lo que soy? ¿Todo lo que tengo, lo que no tengo? ¿Qué se merece Dios? La respuesta a esa pregunta, cada quien la vamos a dar, no con los labios, porque aquí uno me puede decir, no, pues gloria a Dios, ya está la muerte como Pedro, ¿no? Y al día siguiente lo negó. Lo que podemos decir, ¿verdad? Pero la respuesta a esa pregunta no la vamos a contestar con nuestros labios, la vamos a contestar con nuestras acciones. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Ay, hermano, por eso no vengo los jueves. Bueno, pues sí. Ok.
Hasta aquí, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí con estas 3 aplicaciones y si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a hablar de 10 puntos sobre lo que queremos y sobre lo que debemos saber de la preexistencia, ¿ok? Algunos, ¿verdad? Van a ser un poquito más breves que otros, pero son 10, entonces creo que si alcanzamos 2 horas y media, yo creo que sí los alcanzamos a ver, pero porque ¿cuánto tiempo se merece Dios? Todo, ¿sí o no? Pero bueno, tenemos que, por razones externas, tenemos que cumplir con un horario y pues bueno, creemos en el poder de la palabra de Dios, que no tiene que ser jueves, ¿verdad? Para recordar la palabra, sino todos los días, o no tiene que ser sábado para acordarnos que somos cristianos, ¿sí o no? Todos los días lo hacemos, ¿no? Y si Dios permite, la próxima semana vamos a ver unas preguntas, ¿ok? Vamos a dejar unas preguntas ahí, para todos juntos poder repasar así y podernos edificarnos mutuamente, amén. Entonces vamos a orar para terminar y dejar este tiempo ya, y si lo permite nos vemos aquí el día sábado para venir a alabar a Dios, 5:30 ya saben, y el domingo 10 de la mañana, hora cristiana, ¿verdad? 10, hora cristiana. Y bueno, si el Señor lo permite, ser bendecidos con su palabra. Vamos a orar y donde se encuentra, acompáñenos a hacer una oración. Vamos a ponernos en manos del Señor una vez más. Haremos todos juntos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido este tiempo de estudio, esta clase acerca de tu preexistencia, nuestro Señor. De verdad que no nos alcanza toda la mente para comprender cómo es que tú siempre has existido. Lo que nos toca es creer que así es. Porque a través de la fe hemos visto y experimentado también tu amor y tu misericordia y hemos recibido tu gracia. Y no podemos esperar que solamente sucedan cosas por intuición o porque somos muy inteligentes. Hay cosas que solamente aprendemos a través de la fe. Podría decir que todo acerca de ti lo aprendemos a través de la fe. Pero Señor, te pedimos que esto que hoy hemos aprendido, guárdanos de usarlo solamente para querer discutir o debatir o presumir conocimiento. Guárdanos de eso, es lo peor que podemos hacer, porque mientras más aprendemos, más responsabilidad tenemos. Ayúdanos a tomarlo con humildad, con amor, con aprecio, atesorarlo y guardarlo para creerlo y vivirlo, Señor. Y lo que nos edifique, Señor, poderlo compartir con aquellos que a lo mejor quieren conocerte o alguien cercano a nosotros, Señor. Llevarles y presentarles tu evangelio para que puedan conocerte a ti. Más que ver lo que sabemos, o mucho más de que admiren el conocimiento que tenemos, Señor, que puedan verte a ti, que puedan conocerte a ti, que puedan acercarse a ti. Así como un día alguien nos dijo, o alguien nos habló de ti, y nosotros tal vez nos reímos, o tal vez dijimos, yo nunca voy a pisar una iglesia, y aquí estamos, Señor. Te rogamos que cada vez que vayamos a dar una palabra a alguien, más que querer impresionarlos con los que sabemos, que vaya impregnada del amor y la carga para que tu evangelio y tu semilla lleguen a lo más profundo del corazón de todos aquellos que nos escuchan.